El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV, un servicio para KW Televisión, y me da gusto estar con ustedes porque somos hermanos y nos comprometemos unos con otros. Sabemos que somos corresponsables de la felicidad humana y a eso aspiramos. Así que vamos a hablar de Ley 3 de 3, una propuesta junto con otras instituciones del Instituto Mexicano para la Competitividad. Está con nosotros Pablo Montes, investigador de IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Pablo, cuéntanos un poco de historia. Esto es una aportación ciudadana para completar las expectativas que se tienen de una ley. Sí. Esta Ley 3 de 3 es una de las leyes secundarias necesarias para completar el Sistema Nacional Anticorrupción. En conjunto son 7 leyes secundarias. Una es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que básicamente define qué puede hacer un servidor público, qué no debe hacer y cómo se le va a sancionar. La Ley 3 de 3 quiere hacer esto. ¿Cómo es posible que una ley general tenga que haber 7 leyes secundarias? Se hizo la reforma constitucional en mayo del año pasado. Y esta reforma implicaba cambiar la lógica que teníamos en el país de combatir la corrupción por medio de una persona, un SAR anticorrupción, el secretario de la Función Pública, y cambia hacia un sistema donde estén interconectados Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el INAI, el Tribunal de Justicia Administrativa, muchas nuevas instituciones y algunas existentes. Para poder dar pie a este sistema se necesitan reformar varias leyes. Y es aquí donde de una reforma constitucional surgen. En teoría se deberían de cambiar 25 leyes, pero 7 son necesarias para que empiece a funcionar correctamente. Una de estas es la Ley 3 de 3. Muy bien. ¿Y toda la iniciativa está hecha íntegra, la propuesta, por los ciudadanos? Sí, justo en mayo del año pasado, hace ya un año, que fue cuando se hace la reforma constitucional, el IMCO y Transparencia Mexicana teníamos una iniciativa, una plataforma electrónica que se llama 3 de 3. Donde producto del escándalo de la Casa Blanca y los conflictos de interés, empezamos a pedirle a los funcionarios y a los candidatos que transparentaran su patrimonio, su declaración fiscal y sus intereses. Nosotros pensamos que esto tenía que ser una obligación de ley, no algo voluntario. Y pensamos primero en cabildear en Congreso que se incorporara esta ley. Pero en experiencias pasadas, en estos grupos de políticas públicas y de la sociedad civil, lo que pasa mucho es que nos invitan a los foros y al final no nos hacen caso. Sí. Decidimos aprovechar la iniciativa ciudadana para poder meter una ley que fue totalmente redactada por sociedad civil, por académicos expertos en el tema. Nos ayudó mucho el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, incluso la Auditoría Superior. Estuvimos formulando esta ley para poderla presentar a la ciudadanía y pedir que nos respalden. ¿Y consiguieron todas las firmas? Sí, nos pedían... ¿600,000 o cuántas eran? El requisito es el 0.13% del padrón electoral, que son 106,000 firmas. Nosotros juntamos en un plazo de poco más de 2 meses 634,000. Bueno, eso habla de mexicanos conscientes, ¿no? Sí, porque es un trámite un poco engorroso, porque no solamente es firmar, sino que dar datos de tu credencial de elector. Entonces algunas personas podrían mostrar desconfianza, pero al final en tan solo 2 meses pudimos superar el plazo. Qué bien, qué bueno, esto es muy lindo porque en tan poco tiempo, Instituto Mexicano para la Competitividad, ¿cuánto tiempo tiene de fundado? El IMCO tiene desde 2005. Fíjate, realmente no es mucho tiempo y están muy bien posicionados. Sí, porque hemos basado todo nuestro trabajo en análisis de políticas públicas, basado en ciencia, no tanto en grilla, por así ponerlo, ¿no? Entonces es la primera vez que salimos a este activismo político, pero intentando dar las bases de un argumento pensado en soluciones que están respaldadas por un análisis técnico y no solamente por algún tipo de moda. Bueno, ya era hora que se salieran de la academia y del análisis, ¿no? Porque del análisis a la parálisis, sin duda, si no te activas. Exacto, fue parte de lo que nos motivó a seguir adelante, es poder dejar un cambio latente en el país y también fomentar la unión y participación de sociedad civil, que es algo que hace mucha falta aquí en el país. ¿Y en qué parte del proceso va? ¿Ya le entregaron al Senado?
Entregamos al Senado el paquete con las firmas. El Senado lo que hizo fue enviarlas al Instituto Nacional Electoral para que validara que estas fueran verídicas. Al mismo tiempo, ellos turnaron a comisiones esta iniciativa. El INE ya validó las firmas y ahora está en discusiones de ley en el Senado. Pero las discusiones se están dando en un clima bastante adverso, por así ponerlo, porque nosotros como sociedad civil exigimos no solo estar presente en la discusión de la ley 3 de 3, sino que aprovechar el espacio y unirnos a la discusión de las otras 6 leyes secundarias, para poder así garantizar un sistema nacional completo. El problema es que entre las negociaciones partidistas estamos viendo una separación en donde PAN y PRD quieren sí apoyar la ley 3 de 3, pero que todas las leyes salgan en conjunto y al mismo tiempo, mientras que PRI está un poco renuente a que salgan todas al mismo tiempo. ¿Cuál sería la ventaja si se tomara en cuenta una postura o la otra? Ventajas y desventajas de ambas posturas. La ventaja de la postura del PAN-PRD es que te garantiza tener unas leyes del sistema completo al mismo tiempo, entonces podrían ir vinculadas. Entonces, si dejamos una para el rato, por así ponerlo, puede que se cambien cosas o modificaciones que estamos intentando atender ahorita. Y que haya contradicciones entre esas leyes secundarias. Exacto, sí, exacto, contradicciones. Y también la ventaja es que estamos ahorita en un momentum político muy fuerte en donde toda la sociedad civil está atenta a lo que está pasando en el Congreso, y posponer estas discusiones a agosto-septiembre sería perder ese momentum que nos garantiza de cierta manera que se vaya a lograr lo que está pidiendo sociedad civil. El problema es que la mayoría la tiene el PRI Partido Verde, al menos en Cámara de Diputados. Y ellos lo que están renuentes es a pasar el sistema completo porque quieren darle más análisis a las demás leyes. ¿Y ustedes consideran que son necesarios más análisis? Nosotros no estamos ni en ninguna de las dos posturas. Como sociedad civil nos intentamos mantener imparciales, porque no creemos que sea cuestión de uno es bueno u otro es malo, sino que queremos analizar y aprobar y también respaldar un documento que técnicamente sea sólido. Entonces, sin importar cuál sea la postura acerca del tiempo o el partido que lo proponga, si a nosotros nos llega un dictamen de ley que consideramos que es sólido para el combate a la corrupción, lo vamos a respaldar sin meternos en cualquier tipo de negociación o grilla que ellos ya están más acostumbrados. Sí, yo también te pregunto, independientemente de los partidos, más bien como a ti, politólogo, analista, jurista, etcétera, ¿qué ves tú en las otras leyes secundarias que te hagan pensar que vale la pena seguir analizando, o tú ya les das palomita? Yo creo que ya están los elementos suficientes. Tuvimos mesas técnicas de discusiones por 2 semanas. Creo que ya están los elementos suficientes para poder plasmar en un dictamen un proyecto de ley bastante bueno. El problema ahorita es el tiempo. El periodo de sesiones se acaba mañana, el viernes. Pero tiene que pasar de Senado a Cámara de Diputados y sin ninguna modificación al Ejecutivo. Si esto no se logra, por un lado se está violando un plazo constitucional que dictaminaba que las leyes tenían que pasar antes del 28 de mayo, y por otro lado estamos dejando con las manos vacías a toda la opinión pública y la sociedad que se ha puesto a ver este proceso. Claro. Sí, estamos al pendiente y muy decepcionados de la languidez, de la pereza, de la ineficacia de parte de los comités encargados de analizar esto para aprobarlo. Vamos a un corte y regresamos.
Vamos con Pablo Montes, aquí en Somos Hermanos, Anunciación TV, KW Televisión. Y Pablo, yo te pregunto, si te estuvieran escuchando los responsables de 3 comisiones en el Senado, ¿cuáles son? Son la de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Puntos Legislativos y Justicia. Si te estuvieran escuchando, ¿qué razones les darías? ¿Por qué urge que se apruebe? Yo creo que las razones son evidentes. El problema de la corrupción en México es bastante grave. ¿Es cultura? No creo que sea cultural, no, al menos desde el INCO y Transparencia Mexicana no creemos que sea cultural. La corrupción en México le llamamos corrupción sistémica. Esta es una diferencia, por ejemplo, en corrupción que se da en otros países, donde es pequeña y en casos aislados. Cuando decimos que es sistémica es de que está presente en todos lados. ¿Por qué luego decimos que es cultural? Porque el mexicano, de cierta manera, o pensamos que ya está esperando un acto de corrupción en el contacto con el gobierno. No decimos que sea cultural porque es muy común el ejemplo de... ¿Lo está esperando o lo tiene presupuestado, digamos? Es algo, cuando decimos que es sistémico, es porque está presente en todos lados. Y esta percepción ya la tiene el ciudadano. Entonces, si nos para una patrulla, lo primero que estamos pensando es en cuánto nos va a pedir. No porque nosotros tengamos en la cultura o en el ADN un gen corrupto, sino porque la experiencia de las interacciones que hemos tenido nos da lugar a pensar en eso. Si cruzamos la frontera y nos para una patrulla en Estados Unidos, no vamos a pensar lo mismo. No tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con las interacciones que se dan en cierta sociedad. Entonces, justamente eso es lo que intentamos cambiar con la iniciativa de Ley 3 de 3, poder brindar un vínculo nuevo de confianza entre ciudadanía y clase política. ¿Cómo se logra la esto? clase política entonces fue quien empezó con la corrupción, con los actos de corrupción. ¿Cómo empezó? Ahí sí yo no podría dar un diagnóstico elaborado o puntual. Sí, el huevo o la gallina. Ajá, exacto, sería un argumento de huevo o la gallina. Lo que sí sucede es que hoy en la corrupción, o al menos decimos para bailar tango se necesitan 2. La corrupción somos tanto ciudadanos, que somos los que damos, o los privados, y también el funcionario, que puede ser por extorsión o porque lo obliga algún superior, el que está metido en esta red de corrupción. Pero independientemente de quién inicia, lo que sí tenemos que empezar a poner es quién va a dar el fin a esto. Y el primer paso es establecer este vínculo de confianza y poder detectar y prevenir los casos de corrupción. Por eso es que ustedes son un premio dentro de la propuesta. Una de las propuestas eso más... me pareció novedosísimo. ¿Quién se había atrevido a ofrecer un premio por aquel que denunciara un caso de corrupción? Fue una declaración del coordinador del PRI, Gamboa, que estuvo un poco sacada. Lo que nosotros ponemos es un sistema de incentivos a la denuncia. ¿Para qué? Esto lo sacamos de prácticas internacionales. En Estados Unidos el False Claim Act lo pone como parte de su set de instituciones para combatir a la corrupción. ¿Cómo funciona? Si una persona que está inmersa en un acto de corrupción, por ejemplo, vamos a decir, yo soy un funcionario, conozco de un caso de corrupción en el que estoy metido yo y mis superiores, si yo denuncio, y yo no solo es denunciar, sino que otorgo las pruebas y la evidencia suficiente para ayudar a la investigación, del dinero recuperado se me puede dar una parte, o de la sanción que se me iban a imponer, se me puede reducir. Es una manera de incentivar lo que se llaman whistleblowers para poder investigar un caso de corrupción de manera correcta. Hablando con autoridades de Estados Unidos, en una conferencia que tuvimos en noviembre pasado, ellos nos mencionaban, la mayoría de los casos que logramos consignar es producto de denuncias, no de investigación independiente. Por eso pensamos que es necesario poner incentivos para denunciar, porque actualmente en el país si alguien denuncia un acto de corrupción, estaría siendo casi un acto heroico, porque no tiene protección y no tiene ningún tipo de certeza de que se va a investigar o se va a procesar de la manera correcta y va a tener represalias de otros lados. Buscamos así incentivar un poco la denuncia. Claro, y habrá las instituciones disponibles para atender tantos casos de denuncia, porque si se ejecutara esta ley, de verdad que no creo que haya todos los jueces que necesitamos, porque son casi actos de corrupción por número de ciudadanos. Es justo lo que pensamos al incorporar la Ley 3 de 3 y las otras 6 leyes del sistema. Con el cambio constitucional se modificó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es un tribunal que va a ser completamente nuevo, dedicado a casos de corrupción. Y es importante señalar que las leyes que estamos pasando ahorita son para casos de llamamos corrupción política, no la corrupción de ventanilla que se da
en cualquier tipo de oficina de gobierno, sino estos contratos amañados, estos funcionarios que están desviando recursos. Es justamente para atender ese tipo de corrupción. Lo que también tiene que ir de la mano es un proceso con los gobiernos locales, que son los que tienen más contacto con la ciudadanía, para poder establecer denuncias dentro de esos gobiernos locales con actos de corrupción más pequeños, la mordida al policía, el que el señor de la basura te pida dinero, cosas de ese tipo tendrían que ir hacia otro lugar, pero también estamos estableciendo las instituciones para que se pueda sancionar ese tipo de prácticas. Qué bien, y entonces ya no sería una vergüenza para los funcionarios públicos trabajar en el gobierno. Exacto, no, porque que hoy, muchas veces hoy te dicen con la cara hacia abajo, no, pues es que trabajo en el gobierno, y ya todo el mundo les ve cara de delincuentes, ¿no? Y en gran parte por eso pedimos la publicación de declaraciones. La ley 3D3 se llama así porque pedimos que publiquen declaración patrimonial, fiscalía de intereses. También ha sido un punto sensible en las negociaciones, porque de algún lado sacaron que íbamos a pedir declaraciones hasta de los familiares a cuarto grado, lo cual no está en ninguna iniciativa y sería inútil. Lo que nosotros estamos pidiendo, injusto, porque todos tenemos familiares, y imagínate de cuarto grado que ni siquiera están metidos, se estarían violando sus datos personales. No está en ninguna iniciativa esto, y es un poco el ruido que ha salido de las negociaciones. Pero sí creemos que los funcionarios públicos tienen que transparentar esta información por dos motivos: para que el ciudadano pueda vigilar y pueda confiar y saber también cómo está viviendo la clase política, y también para que las instituciones puedan investigar de una manera más fácil casos de corrupción. ¿No? Por eso es que la pedimos, no es un capricho, por así ponerlo, y no queremos que todos los datos de todas las personas y familiares de los funcionarios estén presentes. Simplemente para saber cómo viven y cómo evoluciona el patrimonio de los funcionarios durante su trabajo. Muy bien. Ahora, si no se aprueba en esta legislatura, ¿vamos a tener que esperar hasta cuándo? Hasta el siguiente periodo de sesiones, en septiembre, y sería una lástima porque de entrada se estaría dando la espalda a la sociedad civil, que estuvo muy interesada en que saliera pronto. Hicimos una iniciativa ciudadana, estuvimos juntando firmas, estuvimos en las calles, la gente nos estuvo apoyando, estuvimos en las discusiones, y sería perder toda esa racha de participación para nada, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que no sea así. Pues de este corte te voy a pedir que nos des el panorama de un aprobado si se aprueban esas 7 leyes secundarias. ¿Qué pasaría con México? ¿Cómo sería la relación pues entre todos, ¿no? Y a todos niveles. Vamos y volvemos.
Continuamos, somos hermanos y tratamos de que México vuelva a ser México, ese México en el que crecimos muchos, y ya nos estamos haciendo viejitos los que crecimos en un México honesto y justo. Y bueno, ya hay una generación entera que lo único que ha sabido de su propio país es que es corrupto. Y la imagen y la fama que tenemos hacia afuera, en el mundo, es fatal. Porque es verdad, hay corrupción en México. Sí, lamentablemente. Si se aprobaran las 7 leyes secundarias ya, ¿cuál es el panorama que tendríamos? En conducta, en forma de vivir, en estilo, en trabajo, en todo. Lo que harían estas leyes, que algo que dejamos muy claro es de que si se aprueban no se acaba con la corrupción de la noche a la mañana. Implica un cambio de sistema, un cambio de funcionamiento. Y nuevas instituciones. Nuevas instituciones. Entonces es un paso a mediano largo plazo, pero que es necesario dar. Muchas veces la gente se desilusiona pensando que no va a ser un cambio rápido. Lamentablemente no hay manera de generar un cambio rápido profundo. ¿Qué pasaría si se aprueban las 7 leyes? Empecemos con la ley 3 de 3. Esta lo que hace sería cambiar toda la dinámica del funcionamiento del servidor público, en el sentido de que el servidor público ya tiene una lista de conductas tipificada, que es algo que no había en México, tipificación de actos de corrupción, de qué implica un acto de corrupción y qué no, y en qué terreno se puede mover, sin ningún tipo de agujero legal donde pueda aprovechar y sacar ventaja de esto. Entonces el servidor público tiene con claridad qué puede hacer y qué no puede hacer. Y las investigaciones que lo van a las instituciones que lo van a investigar tienen con claridad el procedimiento para cada uno de estos actos, porque actualmente la ley es tan vaga y ambigua que no tenemos tipificado qué es un soborno, no tenemos tipificado qué es abuso de autoridad, siempre se dejan cosas muy abiertas. Lo que hacemos con la ley 3 de 3 es arbitrariedad, por ejemplo, en las licitaciones públicas, exacto, arbitrariedad en las concesiones de tierras para minería o de concesiones de agua, de lagunas y ríos enteros. Todo eso en la ley 3 de 3 lo que hacemos es tipificar cada uno de estos actos. Nosotros los agrupamos en 10 puntos generales de corrupción y cada uno tiene vertientes. Lo dejamos muy claro, sobre todo para que el juez y las instituciones sepan qué están investigando y qué tienen que sancionar, porque actualmente es tan ambiguo que el juez puede tanto decir que sí como decir que no se castiga, interpretando la misma ley. Por ejemplo, la ley de cannabis a lo mejor se aprueba ya mañana. Sí. Y si no se aprueba esta ley 3 de 3, ¿pueden hacer actos de corrupción con esa sí, la producción y comercialización? Se pueden hacer actos de corrupción tanto con la distribución o venta de marihuana, aunque sea para uso medicinal, como también se puede hacer con cualquier otro tipo de gasto público, ¿no? Incluso poner una banqueta, cuánto cuesta el cemento, cómo dando sobreprecios, todo eso está tipificado en la iniciativa de ley 3 de 3, que sería, yo creo, el primer gran cambio. El segundo es la manera en la que se investigan los casos de corrupción. Actualmente la Secretaría de la Función Pública es la encargada principal de vigilar cómo se comportan los funcionarios públicos. El problema es que depende de las contralorías internas. Básicamente son subordinados investigando a sus jefes. Y eso no funciona. Eso no funciona. Lo vimos en el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto. Él delegó a alguien para que lo investigara y obviamente dijo que no pasó nada, que no era un acto de corrupción. Lo que estamos haciendo con esta nueva modificación es la creación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este va a ser un tribunal autónomo encargado de investigar casos de corrupción, faltas administrativas graves, que son los casos de corrupción en su mayoría. Y la manera de también hacer este expediente en el que van a investigar, se estaría pasando una fiscalía especializada en el combate a la corrupción, también autónoma, es lo que estamos proponiendo y lo que estamos pidiendo. Esta fiscalía sería la que, fuera de la presión de los jefes del investigado, armaría el expediente y lo turnaría al tribunal, y el tribunal daría la sanción. Este cambio de investigación lo que nos da es más certeza acerca de que se castiguen los actos de corrupción, porque actualmente lo que da pie a la corrupción es de impunidad. Saben los funcionarios o los ciudadanos que incurren en actos de corrupción, saben que la probabilidad de castigo es muy baja. Y además involucran a muchos colaboradores en un acto de corrupción para que todos se callen la boca, ¿no? Exacto, y por eso también un cambio que estamos haciendo es investigar redes de corrupción, no actos individuales. Porque muchas veces el funcionario que firma o el que es el último eslabón y es el que se ve, es simplemente un funcionario de medio nivel cuando el acto de corrupción fue planeado desde arriba.
Entonces, con las atribuciones que le estamos dando a estas nuevas instituciones, lo que se busca es que a través de ese funcionario de medio nivel podamos ir construyendo un caso para poder atacar a toda la red y no solo a un funcionario, porque no acabaría con el problema. Eso es por lo que se refiere solo a la ley 3 de 3. No, ahorita ya hay una ley del tribunal. Ajá, y una de la Organización de la Administración Pública. Ya estamos hablando de un sistema en el conjunto. Bueno, la ley 3 nos de quedan 3, 3 minutos. La ley 3 de 3 es simplemente qué se puede hacer, qué no y cómo se va a sancionar. Okay. Todas las demás leyes, la del tribunal, la de la función pública, son para darle herramientas a estas instituciones para poder investigar. Un caso que se estaba debatiendo mucho era el secreto fiscal y bancario. Lo que nosotros estamos proponiendo es que en conjunto con las declaraciones públicas de los funcionarios, solo las autoridades que están investigando puedan tener interconectada esta información a cuentas bancarias, como lo tiene el SAT, para poder identificar que lo que están declarando es verdad, porque de lo contrario simplemente podrían declarar cualquier cosa y no habría capacidad de investigar. Este tipo de herramientas, lo que queremos hacer es poder detectar casos de corrupción para poder saber cómo prevenirlos. Y en la Ley General del Sistema Nacional, que es cómo va a funcionar todo, un caso que estamos empujando mucho es que sea el Comité Ciudadano el que preside el Sistema Nacional Anticorrupción. Que seamos los de la sociedad civil los que de alguna manera integremos las políticas públicas para prevenir la corrupción y también demos las observaciones. Porque si es, por decir algo, el secretario de la Función Pública el que preside este sistema nacional, va a suceder lo mismo que sucedió con la Casa Blanca. Queremos ahora que seamos los ciudadanos los que estemos vigilando. Es correctísimo, correctísimo. Pues ojalá que lo logremos, que en este periodo de sesiones se apruebe, pase a Cámara de Diputados y después de eso... Después de eso, si en Cámara de Diputados no hay ningún tipo de modificación, se da al Ejecutivo para su publicación y estaríamos listos, pero tendríamos que avanzar en desarrollar todas las bases ahora locales para poder repetir todo esto en los estados y en los municipios. Y por fin habría bien común y desarrollo para todos, porque son ultra, archi, recontra, miles y miles y miles de millones de dólares que se pierden en la corrupción. Se calcula entre 2 y 10% del PIB, lo que se pierde en corrupción. Tremendo, tremendo. Pues Pablo Montes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucho éxito. Y no te alejes de nosotros para que nos sigas ilustrando. No, claro que no. Seguramente que toda la investigación que tienen del 2005 a la fecha puede ser también útil para educarnos. Claro que sí. En el derecho, en el deber ser, en el bien común. Sí. Y eso es lo que intentamos en el IMCO, poder proponer para crear un mejor país. Muy bien. Mientras se hacen leyes y se cumplen esas leyes, los ciudadanos ya podemos aprender a portarnos bien y eso ya es urgente, porque te digo, una generación entera ha visto un México corrupto siempre. Y eso es lo que buscamos cambiar. Sí, claro, nunca han visto un país feliz, entonces sí, urge que eduquemos a esas nuevas generaciones en que la verdad vale mucho, ¿no? Sí. La palabra de honor y el cumplimiento de una promesa. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tere. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.